Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano, en esta noche. Estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios para adorarle, para bendecirle. Y vamos a empezar este culto de oración y de estudio bíblico. Y vamos a abrir nuestras sagradas escrituras en el Salmo número 27. Lo voy a leer. Es un salmo un poco extenso, pero lo vamos a leer. Es muy hermoso todo el salmo. La palabra de Dios dice así, Salmo 27. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Vamos a orar, vamos a adorar el nombre del Señor y también vamos a exponerle nuestras peticiones. Si gusta pasar al frente, ahí en su lugar, de pie, de rodillas, sentado, como usted guste, Dios sabe nuestra condición. Padre bueno, venimos delante de tu presencia. En esta noche te damos gracias por la vida, por la salud. Te damos gracias por toda buena dádiva y por todo don perfecto. Y te damos gracias por el privilegio maravilloso de estar en tu casa. Queremos, Señor, ponernos a cuentas contigo. Sabemos que delante de ti no hay nada oculto. Sabemos que tú eres el Dios grande y poderoso. Sabemos que tú eres el que escudriñas la mente y el corazón. Que tú, Señor, conoces los pensamientos. Por lo tanto, con ese conocimiento que tenemos, que no es absoluto, Señor, acerca de tu poderío y de tu grandeza, pero con lo que tú nos has enseñado y con lo que nos has revelado, Señor, queremos estar a cuentas contigo. Perdona toda iniquidad. Perdónanos también porque a veces venimos y te decimos si es que te hemos faltado. Perdónanos porque te hemos faltado, porque te hemos ofendido, porque hemos hecho lo indebido delante de tus ojos. Hemos visto cosas indebidas, hemos hablado, Señor, palabras que te han ofendido. Hemos almacenado en nuestro corazón pensamientos y deseos que van en contra de tu palabra. Señor, nuestras acciones no han sido las correctas. Perdónanos, Señor. El salmista expresaba estas palabras: lávame más y más de mi maldad y límpiame de todos mis pecados. No nos pagues conforme a nuestras iniquidades, no nos pagues conforme a nuestras rebeliones,
Más bien, conforme a la multitud de tus piedades, borra nuestras rebeliones. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados
postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Queremos seguirte solo a ti, Jesús, seguir tu caminar. Queremos seguir sin desmayar, teniendo la vista en la meta y postrados ante ti, tú nos das las fuerzas. Gracias, Padre, gracias por este privilegio, el tener un lugar en la cual podemos venir, orar, clamar, gemir, reír y estar en paz, Padre. Es un privilegio tan grande. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en él confiaré. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en él confiaré, en él confiaré. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en él confiaré. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en él confiaré. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en él confiaré, en él confiaré, en él confiaré, sí, en él confiaré. Amén, así le damos el lugar a quien le corresponde. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios? No hay nada más hermoso, ¿verdad, hermanos? Que aquí tenemos toda la libertad para adorar a nuestro Dios. Voy a pedir si abrimos nuestras Biblias, por favor, allá en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3:16, por favor. Sé que algunos ya conocemos este texto. Segunda de Timoteo 3:16, ¿todos estamos ahí? Así de pie, hermanos, vamos a dar lectura a este texto y enseguida voy a pedir dirección a nuestro Dios. Amén. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Padre, en esta hora, Señor,
Invoco tu bendito nombre, Padre. Sé que estás en este lugar, Señor, pero ha llegado el momento, Padre, de hablarte de tu palabra. Tú me conoces, Señor, todo mi ser, toda mi mente, Padre. En esta hora, Señor, te ruego, Señor, me pongo en tus manos, Señor. Utilízame, sé tú, Padre, dirigiéndonos, Señor. Sé tú hablándonos, Padre. Tú sabes, Señor, que yo no sé, Padre, solo lo poco, Señor, que hemos conocido de tu palabra. Tú eres grande, Señor. Quizás jamás podríamos conocerte tal como eres, Señor, pero cada día anhelamos cada día más de ti, Señor. Que tu palabra, Padre, hoy en esta hora, Señor, que podamos aprender, que podamos atesorarla en nuestro corazón, Padre, para posteriormente, Señor, ponerlo por obra, Padre. Igual cada uno de mis hermanos, Señor, toca sus corazones, abre sus corazones, Señor. Padre, toca y trata, Señor, con cada uno de nosotros, según, Padre, sea tu voluntad. En el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, por esta oportunidad. Amén y amén. Así puede tomar su lugar. Este estudio, hermanos, lo quiero vincular con la predicación del día domingo que nuestro hermano nos daba, ¿verdad? No sé si se acuerdan de qué se trataba. Se trataba del joven Moisés, ¿verdad? Y en su tercer punto, no sé, me quedé pensando bastante en ese punto porque, ¿cómo decirle? No nomás los jóvenes están expuestos al peligro de dejar de creer en la palabra de Dios. La verdad es que yo me incluyo, y no es que sea joven, ¿verdad? Pero creo que todos estamos expuestos a que un día esto nos pueda pasar. Hay muchos hombres de Dios predicando la sana doctrina y sin darse cuenta, ellos se han salido cada vez más, y cuando menos se dan cuenta, hermanos, ellos están hablando fábulas humanas. Y por eso a veces nos sorprendemos, hermanos, ver, ¿verdad? Cómo que ese hombre que hablaba bien de la palabra de Dios, hoy ha cambiado. Bueno, a todos nos puede suceder. Que Dios nos ayude, hermanos. Ojalá hermanos, que todo el tiempo estemos firmes en lo que Dios nos ha mostrado. Amén. Así que voy a hablar de la Biblia. Voy a hablar, mi tema se llama la inspiración divina. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando dice toda, es que es toda la Biblia que nosotros conocemos es inspirada por Dios. Es una de las preguntas, hermanos, que siempre nos vamos a topar con la gente, ¿no? ¿Por qué crees en ese libro? ¿Por qué te conmueves, te desvives por saber de ese libro? Dicho sea de paso, hermanos, doy gracias, ¿verdad?, al libro que nos regalaron. ¿Cuántos ya leyeron su libro? No sé si todos eran iguales, pero a mí me tocó uno, hermanos, que la verdad estoy empezando a leer, les soy sincero, pero me ha llamado tanto la lección, porque ¿sabe por qué? El título de ese libro era 10 historias épicas, dice 10 principios, y la verdad dije, se trata de cómo Dios llamó a los hombres. Se trata de cómo Dios fue transformando a las personas. Y estaba leyendo su prólogo de Patrick Morley, algo así, el autor. Y fíjese, hermano, que él decía en su prólogo que cada que viajaba, la pregunta más común que le hacían era cómo le hacía lidiar con las personas, ¿verdad? Y él decía que era muy sencillo para él simplemente decirles la verdad. Y es cierto, hermanos. A nosotros, ¿verdad? A veces quizás no nos gusta hablar con las personas, no nos gusta que nos vayan a hacer una pregunta. Podría haber varias razones por las cuales no nos gustan. Muchos decimos que calladitos nos vemos más bonitos. No en este caso, ¿verdad? Creo que Dios nos ha preparado, nos ha dado la oportunidad de ser heraldos
de llevar la noticia que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces, la palabra inspirada, para los que anotan, dice así: la expresión se apoya en la palabra griega theopneustos, que se puede traducir literalmente como el aliento divino. En otra definición hebrea dice así, que la palabra corresponde inspiración y es neshama, que significa literalmente soplo de Dios. En Job 32:8, Job 32:8, dice así: ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Habla, hermanos, de ese soplo que en Génesis, en Génesis, cuando Dios hace el hombre y dice que sopló aliento en su nariz y le dio vida. Tremendo, hermanos. ¿Sabe que Dios siempre ha estado, hermanos? Es más, no está, quería decir involucrado, pero no. Dios es el autor principal de las Sagradas Escrituras. Nosotros sabemos, hermanos, que en la Biblia lo hemos dicho varias veces, que aquí está escrita la palabra de Dios, que aquí está la palabra de Dios. Pero cuando conocemos verdaderamente qué es este libro, nosotros sabemos que no solamente está escrito la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Y eso, cuando nosotros la leemos, lo tomamos como muy suave, como que no hemos llegado a comprender si verdaderamente es la voz que sale del Señor. Eso es lo que el mundo le cuesta creer, ¿sí o no? Ellos pueden creer en diferentes libros, pero si le hablas de la Biblia, ellos no creen. Había una persona, hermanos, que decía: ¿cómo voy a creer yo en ese libro si fue hecho por hombres? Que fue escrito por hombres. Todos los libros han sido escritos por hombres, y él hablaba de otro libro que en la cual le creía, y yo le decía: bueno, el libro del que me estás hablando, que tú crees, está hecho por hombres. Pero, hermanos, lo que nosotros sabemos, que la Biblia está escrito por hombres, pero por hombres inspirados por Dios, ¿verdad? Ahora, nosotros, ¿por qué creemos que es inspirada por Dios? Nosotros lo hemos dicho siempre, porque la Biblia no son pensamientos humanos, no son teorías de este mundo, sino que Dios dirigió hombres explícitos para que escribieran exactamente lo que Dios quería que escribieran. Por eso es que no le encontramos errores, por eso sabemos que es perfecta, porque los hombres no lo hicieron por sí mismos, aunque tenían sus culturas, vivían en diferentes épocas. Ellos escribieron lo que Dios quiso que escribieran. Mire, ahí en 1 Corintios 2, 12 y 13 dice así. 1 Corintios 2, 12, 13. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que el espíritu que proviene de Dios, decía Pablo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que nos enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Estamos seguros ahora que lo que se escribió no fue lo que sentían las personas que lo escribieron, los hombres de Dios. Eran personas que íntimamente estaban vinculadas con el Espíritu Santo. Ellos vivían, todo lo que les rodeaba era vivir con el Espíritu Santo. Pedro, en 2 de Pedro 1:21 dice así. 2 de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Así que nosotros le debemos de tener tanta confianza a esa palabra que leemos, porque es lo único que aplica en nuestra manera de vivir. Dios siempre nos ha hablado, siempre ha estado interesado. En realidad no es el hombre quien busca a Dios, es Dios la que siempre nos ha atraído a Él. Es Dios el que siempre ha hablado directamente a su pueblo. Mire lo que dice Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. Dios, escuche esto, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo. ¿Cómo? De muchas maneras a los padres por los profetas. Dios no ha hablado de una sola forma. Dios nos ha hablado de muchas formas, muchas maneras, hermanos, para que nosotros hoy fácilmente pudiéramos tener en nuestras manos la palabra. Mire, nosotros hemos sabido, ¿verdad? Que la Biblia ha sido escrito por personas, como en este caso los apóstoles, quizás algunas sin letra, ¿verdad? Sin tanta inteligencia, hombres sencillos. Pero en realidad, hermanos, la Biblia, y sí, Dios utilizó personas así, pero la Biblia o la palabra de Dios, hermanos, también fue escrita por sacerdotes, fue escrita por reyes, fue escrita por eruditos, ¿sí o no? Por ejemplo, hermanos, tenemos, por ejemplo, el rey David. El rey David todo el tiempo estuvo preparándose para ser rey. No es porque como, Dios me llamó a rey y me preparo y soy rey. No, nadie es mágicamente lo que es. Todos necesitamos una preparación. Ahora, él fue un líder de música, ¿sí o no? Usted se podría imaginar el intenso estudio que tuvo él para aprender la música, para hacer sus instrumentos. Él trabajó muchísimo, trabajó duro. Ahora, claro que todo esto es gracias a Dios, hermano. Es Dios la que pone todo para que nosotros podamos aprender. Por ejemplo, también tenemos, vamos a ver, un erudito, a Pablo. ¿Quién era Pablo, hermano? Pablo era un estudioso. Mejor dicho, era Saulo, ¿no? En ese entonces. Él dice que se fue en la mejor escuela de Jerusalén, en la escuela de ¿qué? De Gamaliel. Era una de las mejores escuelas. Él era conocedor a la perfección de la palabra de Dios. Tenemos, por ejemplo, a lo que hablaba nuestro hermano, al joven Moisés. Al joven Moisés, hermanos, dice que él era poderoso en palabra. Él también fue líder militar. Cuando dice poderoso en palabra, se entiende que él estudió, él fue gobernador, él tenía que saber todas las leyes, tenía que saber todo de cómo se manejaba en su ramo. Cuando él fue líder militar, hermano, ¿usted cree que no cuidó su físico? ¿Usted cree que no cuidó su manera de comer, su mente, sus emociones? Estoy seguro que él trabajó durísimo para ser líder militar. Yo sé que era un hombre opuesto, era un hombre fuerte, admirado por muchos. En sí, hermanos, el prepararnos, el estudiar, hermanos, no está malo. Lo malo es que nosotros hagamos un lado a Dios. Ese es el problema de muchos. Pero mientras nosotros pensamos que si no hacemos nada y cruzados de brazos esperando a que Dios nos llame, pero si no estamos preparándonos, no vamos a ser suficientes para cuando Dios nos llame. Entonces tenemos que prepararnos siempre. La preparación, hermano. Veamos también cómo Dios directamente, Él escribió. Empezando así ahí en Éxodo 31:18. Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Cuando Moisés
vino y dijo, esto es lo que dijo Jehová. ¿Quién lo escribió? Fue mismo Dios quien escribió. Y así que cuando nosotros leemos el Pentateuco, siempre le atribuimos ¿verdad? a Moisés, pero dice que fue Dios. En Éxodo 24:4, mire, otra vez dice así, Éxodo 24:4, y también voy a leer el versículo 7. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Cuando él subió al monte Sinaí, dice que le dictó, que le habló y dijo, escribe esto, Moisés, y dile a mi pueblo. El 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Cuando Moisés leyó el libro del pacto, es porque Dios le había dictado. No se le ocurrió a Moisés, Dios mismo. Oiga, ¿cómo es que no vamos a creer, hermanos? Jeremías, para los que anotan, Jeremías 36, 1 y 2. Jeremías 36, 1 y 2. Dice así, aconteció en el 4.º año de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, 2, toma el rollo del libro, mire, y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde los días que te comencé a hablar de hablarte, desde los días de Josías hasta el día de hoy. ¿Cuánto tiempo? Estaba investigando que se está hablando casi 200 años Dios estuvo hablando y dictando. Imagínese, hermano. Así que la palabra misma, Dios la dicta. ¿Cuántos creemos que es verdaderamente la palabra de Dios? Porque en realidad, hermanos, en realidad, a todos nos han invitado a creer la Biblia y está bien, la debemos de creer, pero muchos de nosotros la creemos ciegamente. ¿Sí o no? Nosotros siempre escuchamos a nuestros hermanos a predicar y nos quedamos con esto. En realidad no tiene nada de malo, hermano, investigar, no tiene nada de malo, porque muchos piensan entonces no lo crees, porque entonces te falta fe. Lucas, él fue uno de los que nos enseña, hermanos, que no es que no él creía, sino es todo lo contrario, es para fortalecer lo que has creído. Él investigó, él fue y preguntó realmente cómo fue. Por eso comienza, el nacimiento de Jesús fue así, ¿verdad? Con toda seguridad. Así, hermanos, que no tiene nada de malo investigar todo de lo que se habla, hermanos. Aunque en realidad nosotros deberíamos o debemos de tener el temor de Dios, porque sabemos que inclusive Él escucha cada palabra que nosotros hablamos, pero nosotros o ustedes o todos nosotros tenemos el derecho de investigar. Es más, no nomás tenemos el derecho, deberíamos investigar. En verdad, si lo que se está diciendo voy a volver a ver en qué pasaje se leyó, por qué la palabra dice así, investigar en diferentes traducciones. Y eso va haciendo que nosotros, wow, sí es verdad, cada vez que investigo lo creo más y más. Entonces nuestra fe va creciendo, va creciendo. Es bueno creer, hermanos, pero no lo hagamos ciegamente. Investiguemos. Mire, hermanos, solamente escribí 2 experiencias, el por qué nosotros creemos que la palabra de Dios es inspirada por el mismo Dios. Nadie más. Número 1, la palabra es poderosa. ¿Cuántos creen esto? ¿Saben por qué, hermanos, la palabra de Dios es poderosa? Porque proviene precisamente de un Dios omnipotente.
Un Dios que todo lo puede. Hebreos 4:12 dice así. Hebreos 4:12. Lo tengo yo en versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y los deseos más íntimos. Mire lo que dice. Pues la palabra es de Dios, es viva y poderosa. Ahora, muchos pensarán, bueno, entonces, ¿por qué? Cierto, hermano, siempre nos fijamos en otro, no en nosotros, pero ¿por qué el hermano no cambia? ¿Por qué la persona que yo quisiera que cambiara no cambia? Ya parece que la palabra no funciona, hermanos. No, hermano. No es que la palabra no sea poderosa. Nosotros no hemos querido creerla, no hemos querido aceptarla. Mire, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Sí, hay espadas de dos filos que cortan muy bien, pero dice que que es más cortante que cualquier espada de dos filos. Ya imagínense, entrando en nosotros una espada de dos filos, ¿no? Va a doler. Penetra entre el alma y el espíritu. Penetra donde nada puede entrar. Penetra donde nosotros no queremos escuchar. No admitimos que entre algo dentro de nosotros. Pero la palabra de Dios, cuando nosotros lo aceptamos, entra entre el alma y el espíritu. Entre la articulación y la médula del hueso. El mero centro del hueso, hermanos. Wow. Por eso, hermanos, es que cuando a veces escuchamos una palabra que ya hasta parece que están hablando de nosotros, y en vez de rechazarla a otros nos duele. Dice, oye, esta palabra hoy sí me está tocando, me está hiriendo, me duele, pero ¿sabe qué, hermanos? Es lo mejor que nos puede pasar. Porque cuando usted escucha algo y dice, oh no, todo esto es para todos menos para mí, hermanos, usted ni la espada pasó cerca de usted. Pero cuando esa espada entre, hermano, va a ser dolorosa. Va a ser dolorosa. Imagínese, entre la articulación y la médula del hueso, dice, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Entra la espada y no solamente se queda ahí, sino que abre, y entonces sí, hermanos, empieza a verse lo que realmente, a veces no sé si a usted le pasa, pero hasta me sorprendo porque orando le digo, Señor, y se acuerda, yo ni me acordaba, pero Dios me destapa, Dios me acuerda, Dios me dice, tú debes esto, no lo ocultes, Dios lo sabe, Dios lo va a destapar, Dios nos lo va a hacer saber. Por eso decía David, hasta los que no me acuerdo, hasta los que me son ocultos, Señor, arráncamelos. Parece que ya se nos olvidó, pero Dios no se le olvida. Dios sabe lo que tenemos en lo más profundo de nuestro ser. Y Dios nos los va a destapar y nos los va a hacer ver y nosotros nos vamos a sentir mal. Pero sabe que cuando la palabra nos confronta, hermanos, es lo mejor que nos puede pasar. Porque es la forma que nosotros podemos sanar. Así que la palabra es tan poderosa, hermanos, que puede cambiar a quien sea. Puede cambiar hasta el peor asesino. Puede el más sangriento, por muy malo que sea, Dios puede cambiar. Porque la espada va a penetrar hasta lo más profundo de su ser. Y esta persona va a sentir, va a ver cuando Dios le destape sus malos deseos. ¿Usted ha escuchado, hermanos, que hay personas que dicen que nacen hombres pero se sienten mujeres? Hay mujeres que se sienten hombres, hay otros que ni saben cómo se sienten. ¿Cuántos creen que Dios puede cambiar? Dios les puede dar una identidad.
Dios les puede hacer ver que esos son malos deseos, íntimos deseos que no convienen. Dios puede cambiar eso. Tenemos a un Saulo de Tarso, hermanos. Un veraz perseguidor. Dice, hermanos, que cuando estaban apedreando a Esteban, dice que él consentía lo que estaba viendo. Él estaba de acuerdo. Cualquiera de nosotros, si no ayudaríamos, por lo menos no quisiéramos ver cómo a alguien están matando a pedradas. ¿Sí o no? No, pero él no, él estaba de acuerdo. Estoy seguro que hasta porras echaba, denle por aquí. Mientras Esteban se desvanecía su cuerpo, sangrado por todos lados y debilitaba, hermanos, destruían su cuerpo. Y eso Pablo se gozaba por ello. Pero ¿sabe lo que nunca destruyeron? Fue la fe de Esteban. Dice que desde ese día, hermanos, hubo una gran persecución y Pablo, el autor de esa persecución, dice que entraba casa por casa y a punta de espadas arrastraba hombres y mujeres. Era un hombre, hermanos, que perseguía al cristiano a muerte, hermanos. Imagínense este hombre. Y se queda con más sed, porque dice que el día siguiente va a Damasco a pedir permiso, va a pedir cartas para continuar con toda su persecución. Hermanos, pero dice que de regreso en Damasco, hermanos, se encuentra con Jesús. ¿Sabe quién es Jesús, hermano? Es el verbo, es la palabra. Hermanos, desde ahí en adelante, Pablo empezó a defender la palabra, hermanos, con su propia vida. La defendía a muerte, hermanos. Fíjese el cambio que pudo experimentar Saulo a Pablo. Eso puede hacerlo con cualquiera de nosotros. Es más, ya lo hizo, hermanos. Y lo puede hacer con cualquiera que escuche la palabra. Es tan eficaz que tengamos esa confianza, hermanos. Jóvenes, adultos, todos nosotros. Tengamos esa confianza de hablarles de la palabra. Es como decía el texto anterior, que es que viva y poderosa. Hermanos, cuando esta palabra la absorbemos y la hacemos nuestra, teológicamente es conocida como rema. Cobra vida. Pero nosotros no tenemos que esconderla. Tengamos esa confianza, hermanos, que mismo Dios habló de muchas maneras, lo dictó, mandó a escribir. El Espíritu Santo dirigió a las personas que lo escribieran directamente de Dios. Imagínense, hermano. ¿Por qué dudar? No tengamos duda, hermanos. Hablemos de la palabra de Dios. Así como Pablo tuvo un encuentro con la palabra, con el verbo, y pudo cambiar por la palabra, nosotros deberíamos de exponer esta palabra para todos aquellos que no la conocen. Porque esta experiencia nuestra de lo que ha hecho ha sido la palabra, no hemos sido nosotros, hermano. Ha sido Dios. Número 2, la palabra es sabia. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué la palabra es sabia? Porque proviene de un Dios omnisciente. Todo lo sabe, hermanos. Todo lo que hagamos, todo lo que decimos, todo lo sabe. Y cuanto más sabía lo que nosotros era mejor en su palabra, la eficacia de su palabra. ¿Cuántos saben que Dios es sabio? La palabra de Dios no se equivoca, no falla, es digno de confianza. Hermanos, hablemos de la palabra. Mire lo que dice en Proverbios 2, 6 al 9. Proverbios 2, 6 al 9. Dice así: porque Jehová da la sabiduría. Escuche esto. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos
Es escudo a los que caminan rectamente. 8. Es el que guarda las veredas del juicio y las preserva. El camino de sus santos. 9. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. ¿De dónde sale la palabra? Que sale mismo de la boca. En el 6, en la boca dice, viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De quién? De Jehová. Esta palabra ha venido de Él. No tengamos duda, hermanos. Regreso al 7. Dice, Él provee sana sabiduría a los rectos y escudo a los que caminan rectamente. E inteligencia, sana sabiduría. Es pura, es limpia, es perfecta, que va a ensamblar en nuestra vida. Muchas veces hasta creemos que la palabra como que no va, porque yo lo pienso de otra manera y como que no ensambla con lo que yo hago, con lo que yo digo. Pero no, la palabra es sana, es sana. Aunque muchas veces no estemos de acuerdo, pero es sana. ¿Por qué? Porque dice que escudo es a los que caminan rectamente, inteligencia. Y escudo no es que es un protector, ¿verdad? Ante balazos. No, no, no. Escudo es que la palabra nos va a guiar que no andemos en cosas donde nos puede causar daño. No vamos a hacer cosas que nos van a perjudicar. Por eso es escudo. 8. Estoy ahí mismo en Proverbios. Dice, es el que guarda las veredas del juicio y las preserva. Es las que protege. Él nos va a proteger, hermanos. Y dice que de todas formas Dios manda a su ángel de Jehová, acampa alrededor nuestro. Pero siempre y cuando, hermanos, andemos guiados por su palabra. Porque si nosotros hacemos un lado su palabra, la voz o la palabra que viene, la misma voz de la boca de nuestro Dios, nosotros somos los que no estamos haciéndonos un lado del escudo que Dios nos ha puesto. Tremendo, ¿no, hermano? El camino de sus santos, dice que el que preserva el camino de sus santos, los santos son aquellos que son fieles, que caminan como Él quiere. ¿Cuántos santos sabemos aquí? Bueno, pues entonces Dios nos va a guardar. Dios nos va a llevar, cuando nosotros buscamos su palabra, Él nos va a llevar o nos va a decir qué hacer. Y si nosotros obedecemos, todo va a estar bien, hermano. Así que no tenemos por qué desconfiar. Versículo 9, entonces entenderás justicia, dice. Y es cierto, hermanos. Cuando nosotros estudiamos la palabra, cuando nosotros vamos aprendiendo cada vez más, nosotros vamos viendo lo que está bien y lo que está mal, ¿sí o no? De eso dice justicia, en lo que podamos nosotros discernir entre el bien y el mal, hacer lo justo, lo que conviene, no lo que no nos conviene. Cuando nosotros no conocíamos de Dios, hacíamos cosas, aunque sabíamos que nos iba a dañar, lo hacíamos. Aunque sabíamos que en el futuro iba a tener consecuencias, lo hacíamos. Pero hoy no. Hoy no, porque sabemos que no solamente vamos a sufrir las consecuencias, sino porque principalmente estamos ofendiendo lo que Dios ya dijo, lo que ya estipuló. El camino de sus santos, entonces entenderás justicia, ¿verdad? Eso es andar en lo correcto, juicio. Es discernir entre lo bueno y lo malo y andar en equidad. Y aquí equidad no es saber dar a todos iguales. No, esto va más allá. Tener equidad, un hijo de Dios, es saber qué dar, a quién dar. No sé si me explico. Es saber dar lo que verdaderamente necesita alguien. Así Dios nos prepara, hermanos. Ser rectos, ser justos, ser equitativos. Y dice, y todo buen
camino. ¿Cuántos quieren todo ese buen camino? La verdad, hermano, es que no cabe duda que todavía estamos en el proceso. Es bien difícil conocer a alguien así. Y aunque miremos el espejo, aún así vemos y decimos, creo que todavía no soy ese hombre. Todavía no soy esa mujer. Estamos en un proceso donde tenemos que seguir caminando, seguir avanzando. Así que concluimos, hermanos. La palabra de Dios dijimos que es poderosa porque viene directamente de un Dios omnipotente. La palabra de Dios es sabia porque proviene de la misma boca de un Dios omnisciente. ¿Sí o no? También vimos, hermanos, de que Dios escribió, dijo o mandó a decir su palabra o nos escribió de muchas maneras. Lo hizo con su dedo, dictándolo, y por medio de hombres dirigidos, inspirados por el Espíritu Santo. Cada que abramos la Biblia, hermanos, es la misma voz de Dios. ¿Cómo no creerla? Pero a veces somos tan ingratos, y no sé usted, pero hasta llegamos a dudar, sabiendo que es del mismo Dios, sabiendo que hemos experimentado su presencia, hermanos. Tremendo, hermanos. Así concluimos, hermanos. Nos ponemos de pie y oramos a nuestro Dios. Padre, antemano, Señor, te pido perdón porque no cabe duda, Señor, que siempre te hemos fallado, y una de estas es que hemos dudado de tu palabra, Señor, porque viene directamente de ti. A veces dudamos, Padre, porque pensamos que solamente lo hicieron hombres, pero sabemos que fueron hombres dirigidos por ti, Señor. Tú directamente dictaste, escribiste y hablaste de muchas formas, Padre. Mira, Señor, qué fácil es hoy tener tu palabra en nuestras manos. Solo pagar un poquito, Señor. Pero sabemos, Señor, que esta palabra, Señor, fue escrita por hombres, Padre, que inclusive dieron sus vidas, Señor. Esta palabra, Señor, sabemos que ha llegado a nosotros y la vemos bien suave, Señor, y no la hemos podido valorar porque no hemos visto, Señor, cómo esos hombres, Señor, inclusive dieron sus vidas. Dice que fueron hasta quemadas, Señor, para que hoy nosotros pudiéramos tener tu palabra a la hora que quisiéramos, Señor. Pero sabemos que todo esto lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Por eso en esta hora a Él damos la gloria y la honra, porque se lo merece, Padre. Muchas gracias por tu palabra, Señor, en esta hora. Nos ponemos en tus manos, Señor, y de aquí en adelante, Padre, guíanos. Que seamos esos hombres, Padre, que tengamos esa convicción de que tu palabra, Señor, sea el rema en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.